¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este jueves 30 de enero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Sadly, there are no survivors. 67 personas murieron luego de que un avión de American Airlines se estrellara contra un helicóptero militar en la capital del país. Lo analizaremos con un ingeniero de aviación. Y Robert Kennedy Jr. se enfrenta por segundo día a los cuestionamientos de los senadores. Paralelamente, Kash Patel y Tulsi Gabbard realizan sus audiencias de confirmación. Además, el presidente de Panamá descarta cualquier negociación con Estados Unidos sobre el canal. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. El país se despertó hoy de luto. 67 personas perdieron la vida anoche en el peor accidente aéreo registrado en Estados Unidos en más de 2 décadas. Un avión comercial y un helicóptero militar chocaron cerca de las 9 de la noche, causando una explosión en el aire. Los rescatistas comenzaron labores que pronto se tornaron de recuperación de cadáveres que los buzos han ido sacando de las aguas heladas del río Potomac en Washington, D.C. Los restos de las 2 aeronaves están emergiendo del agua y barcos de rescate y equipos de buzos exploran la zona. A primeras horas, el jefe de bomberos de Washington, John Donnelly, dijo que se habían recuperado 28 cadáveres. La Administración Federal de Aviación informó que el avión era un Bombardier operado por una subsidiaria de American Airlines. Según la aerolínea, el aparato viajaba desde Wichita, Kansas, al aeropuerto Ronald Reagan de la capital estadounidense. El helicóptero efectuaba un vuelo de entrenamiento, informó un portavoz militar. Esta ha sido la catástrofe aérea más grave desde que un avión de American Airlines se estrelló tras despegar del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en noviembre de 2001. Y para darnos una idea de cómo ocurrieron estos hechos, aquí tenemos una vista esquemática de Washington, D.C. Podemos apreciar el aeropuerto Reagan, hacia donde ya se encontraba a punto de aterrizar este vuelo de American Airlines con 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación procedente de Wichita, Kansas, en el momento en el que se encuentra prácticamente de frente con este helicóptero Black Hawk del ejército que había estado rodeando el río Potomac y que desafortunadamente llegan y se impactan a 400 pies de altura. Esto es más o menos la panorámica de lo que se vivió y de lo que continúa bajo investigación. Por cierto, el presidente Donald Trump lamentó en una rueda de prensa esta terrible tragedia al tiempo que prometió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido. Work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. This was a dark and excruciating night in our nation's capital and in our nation's history, and a tragedy of terrible proportions. As one nation, we grieve for every precious soul that has been taken from us so suddenly, and we are a country of really, we are in mourning. This is really shaking a lot of people. El presidente dijo que él ponía la seguridad primero, pero que Obama, Biden y los demócratas pusieron la política en primer lugar. Lo señaló de haber instaurado estándares de seguridad bajos, además de criticar duramente las políticas de diversidad, equidad e inclusión dentro de la Agencia Federal de Aviación. Y por otra parte, ya dieron a conocer los audios de los controladores aéreos previos a la colisión. En la conversación se puede escuchar cómo los controladores trataron de advertir a los militares del helicóptero de la cercanía del avión. Escuchemos. Did you see that? 472. American 3130, go around, turn left end 250, climb maintain 3000. Blue Sea 5347, go around, climb maintain 3000, flight 3000, heading heading, go around 3000, Blue Streak 5347. Blackjack 3, can you return to base? Blackjack 3, proceed directly to Glebe, I need you to land. I need you to land immediately. Can you go to Dulles for a few minutes? Also 7, proceed due westbound, contact Dulles Tower 120.1. Marshal 13, can you go to Baltimore?
A partir de ese momento, la torre pasa a modo de emergencia y comienza a desviar a los aviones que se aproximan y le siguen los avisos: accidente, accidente, accidente. Esto es una alerta 3. Advierten los controladores. Advierten además que ha ocurrido una colisión en la aproximación de la pista 33. Vamos a cerrar todas las operaciones durante un tiempo indefinido, afirma otra de las voces. Tanto el helicóptero como el avión se han estrellado en el río, dice una tercera voz. Y a bordo del vuelo de American Eagle involucrado en este accidente habría una docena o más de patinadores artísticos de élite, según informaron las autoridades. Estos atletas habían estado participando en un campamento de desarrollo en Wichita, Kansas, destinado a patinadores jóvenes prometedores, dijo el director ejecutivo del Skating Club de Boston, Doug Seffi. Hasta donde sabemos, 14 patinadores que regresaban a casa se perdieron en el accidente, señaló a los periodistas, esto durante una intervención, rueda de prensa en Norwood, Massachusetts. 6 de las víctimas de la tragedia estaban afiliadas precisamente al Skating Club of Boston. 2 entrenadores, 2 patinadores y 2 madres de familia. Los 2 patinadores con base en Massachusetts fueron identificados como Spencer Lane y Jana Han, y sus madres Molly Lane y Jean Han. Las autoridades dijeron que esos 2 entrenadores eran los excampeones mundiales rusos, Evgenia Shishkova y Vadim Navov. Y precisamente para hablar de este accidente está con nosotros la ingeniero Adriana Ocampo Senior, quien tiene 28 años de experiencia en la industria aeroespacial. Adriana, bienvenida a Voz News. Aunque las investigaciones están apenas en sus primeros pasos, quisiéramos preguntarle, ¿qué cree usted que ha podido pasar en este accidente con lo que ha escuchado hasta el momento? Y bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad y quiero decir que lamento profundamente este trágico accidente pues ocurrido anoche en la ciudad de Washington. Como ya lo sabemos, ha sido el accidente más catastrófico desde el año 2001. Y pues ya sabemos también que según los informes preliminares, pues lamentablemente no se reportan sobrevivientes y las causas exactas del accidente aún están bajo investigación, como sabemos, por parte de la FAA y de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte. Sin embargo, los expertos en aviación sugieren que pues, es una combinación de factores que pueden haber contribuido a esta tragedia. Hay un abogado especializado en aviación que señala que pues, esta colisión mortal fue probablemente una culminación de diferentes factores que pueden que hayan producido pues este accidente aéreo. Un video del accidente que hemos podido ver ya en varios noticieros muestran una luz muy pequeña que se presume que viene del helicóptero y adelanta a la luz más brillante que es la del avión. Ambos venían volando a una altura, a poca altura del suelo, y los 2 colisionan haciendo pues esa explosión masiva y luego se dividen en esos fragmentos que caen en el río. Adriana, una de las preguntas que mucha gente tiene es, con la tecnología que se tiene en este momento, ¿cómo es posible que nadie alertara con mayor anticipación que las 2 aeronaves estaban acercándose a la misma altura, que era de 400 pies, que es a la altura a la que ambas aeronaves? Muchos se preguntan por esto. ¿Qué cree usted que haya podido fallar ahí? ¿Una distracción de la torre de control, una falta de comunicación, o por qué, aún teniendo radares y aún cuando no había circunstancias medioambientales en el tiempo que impidiesen la visibilidad, no se da esta alerta a tiempo? Mire, yo creo, en lo personal, considero que fue un error del piloto del helicóptero, porque el avión que va aterrizando por ley tiene el derecho de vía por ley. No, el controlador aéreo le pregunta al piloto que si puede tomar la vía y aterrizar en la pista 33. El piloto dice que lo puede hacer y él de esa manera tiene que girar hacia la derecha para tomar y poder aterrizar en la pista número 33. El controlador aéreo luego le pregunta al helicóptero si tiene en vista al avión. Now, tenemos que entender que el sistema de defensa usa canales y el sistema comercial usa frecuencias. Entonces, no se sabe en ese momento qué le contesta el piloto del helicóptero a la persona de la torre.
porque lo hace por medio de ese canal. Entonces no sabemos si le dice lo veo o no lo veo. Claro. De esa manera el controlador aéreo le hubiera dicho, ok, ¿hasta dónde tiene que seguir? Si lo ve o no lo ve. Claro. Entonces, por eso es importante que las grabaciones de la caja negra de ambas aeronaves, así como la comunicación con la torre de control, que actualmente pues están siendo analizadas, determinen los factores que contribuyeron a esa tragedia. Es imperativo pues esperar los resultados de esta investigación oficial para poder comprender completamente las causas del accidente y poder de esa manera tomar pues las medidas para prevenir futuros accidentes similares. Por supuesto. Ahora, muchos se preguntan, Perdón. ¿qué tan difícil es el tráfico aéreo en esa zona? Sabemos que esta es la capital del país, han incrementado mucho los vuelos en esta zona y además está el Pentágono, por lo cual evidentemente hay mucha actividad aérea militar también en esta zona. ¿Qué tan complicado es esto ahí? Sí, mire, el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan es notoriamente complejo y muy congestionado, porque pues es la proximidad a zonas muy restringidas como el espacio aéreo sobre la Casa Blanca y el Capitolio, junto con la convergencia pues de múltiples rutas, tanto comerciales y militares, como usted lo ha mencionado, y eso aumenta la densidad y la complejidad de la ruta del tráfico en la región. Entonces, esto también exige una coordinación súper meticulosa entre los controladores de tráfico aéreo y la tripulación de vuelo. También se ha escuchado que los pilotos se quejan porque hay muchas luces, entonces no se sabe en realidad dónde empieza la pista. Es un área complicada también para volar porque hay parte del agua que no se ve en la noche especialmente, entonces los pilotos no ven bien dónde es que empieza la pista. Y a media milla del aeropuerto también hay unas barcazas como de unos 300 pies de altura y hay unas grúas de construcción, lo que también limitan mucho la visibilidad. Por supuesto. A esa hora de la noche. Muchísimos factores que pudieron haber tomado parte de esta tragedia. Finalmente, y en 30 segundos, ¿qué se necesita mejorar en este momento? Y si las personas, muchos en casa quizás se están preguntando si están seguros al volar en estos momentos en los Estados Unidos o específicamente hacia el aeropuerto Reagan en Washington, D.C. Mire, los Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas de gestión de tráfico aéreo más avanzados del mundo. La gente puede estar tranquila y segura de que la gestión de tráfico es avanzada, que siempre hay un margen para mejorar. Yo creo que muy rápidamente una de las áreas claves que se pueden considerar que puedan mejorar es la modernización del sistema de comunicación, también la integración de operaciones militares y civiles, la capacitación tiene que continuar, obviamente implementar programas de capacitación y de simulación para los controladores aéreos y la actualización de la infraestructura. Hay que invertir en tecnologías más avanzadas de gestión de tráfico aéreo que permitan pues una mejor supervisión que sea más precisa y una gestión más eficiente del espacio aéreo. Por supuesto, y esperemos que, que la nueva administración tome en cuenta eso, que evidentemente nos preocupa y nos compete a todos los estadounidenses. Adrián Ocampo, señor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a otros temas. Hoy se llevaron a cabo las audiencias de confirmación de Kash Patel para director del FBI, Tulsi Gabbard para la Dirección de Inteligencia Nacional y también la segunda audiencia de Robert F. Kennedy Jr. para ser titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país. Vamos con Vanessa Vallejo, que nos tiene lo más sobresaliente de estas audiencias. Vanessa. Hoy se llevaron a cabo 3 audiencias de confirmación en el Senado. 3 de los nominados por Donald Trump, para algunos los 3 más vulnerables. Estamos hablando de Kash Patel, de Tulsi Gabbard y también de Robert F. Kennedy Jr., quien hoy tuvo su segunda audiencia. Kash Patel tuvo una audiencia un poco complicada en la cual algunos senadores le preguntaron si él iba a perseguir a sus oponentes, si iba a utilizar el FBI para perseguir a la gente que estaba al otro lado del pasillo, que se iba a tener una lista negra, y él dijo que le parecía que esa era una caracterización errónea. Dijo que por supuesto no iba a perseguir a nadie. Aquí ustedes van a ver un fragmento de su intervención, de una de las respuestas que él da, en la que se compromete a que va a seguir la Constitución y a que va a trabajar de manera honesta. In the collective, all of those statements are taken out of grotesque context. And anyone that thinks my 16 years of service isn't exemplary on how I would proceed if confirmed as FBI is intentionally putting false information into the public ether and creating more public discourse.
The only thing that will matter if I'm confirmed as a director of the FBI is a de-weaponized, depoliticized system of law enforcement completely devoted to rigorous obedience of the Constitution and a singular standard of justice. Mientras tanto, Tulsi Gabbard tuvo una audiencia muy complicada, enfrentando preguntas difíciles no solo de los demócratas, sino también incluso de los republicanos. Ahora bien, tal vez uno de los clips que se ha hecho más virales de su audiencia es cuando en su discurso de apertura ella da algunos ejemplos de cómo la administración Biden utilizó la justicia para avanzar su agenda política. Veamos parte de esta intervención. The FBI and intelligence agencies were politicized by his opponents to undermine his presidency and falsely portray him as a puppet of Putin. Title I of FISA was used illegally to obtain a warrant to spy on Trump campaign advisor Carter Page, using a Clinton campaign-funded false dossier as their so-called evidence. Biden campaign advisor Tony Blinken was the impetus for the 51 former senior intelligence officials' letter dismissing Hunter Biden's laptop as disinformation specifically to help Biden win the election. Bueno, pues como decía, esta fue la audiencia más complicada porque enfrentó incluso preguntas del lado republicano, senadores republicanos quienes la interrogaron por sus pasados elogios a Edward Snowden. Gabbard dijo que no buscaría el perdón para él y que reconoce que sí violó la ley. Mientras tanto, en el segundo día de audiencias para Robert F. Kennedy Jr., esta vez ante el Comité de Salud, Educación y Trabajo, pues lo vimos una vez más respondiendo tal vez las mismas preguntas de ayer sobre si quería prohibir vacunas, si quería prohibir tratamientos. Él una vez más dijo que lo único que quiere es que los americanos tengan acceso a la información. Pues 3 audiencias muy difíciles, como digo, la más complicada tal vez la de Tulsi Gabbard, que no solo tuvo una audiencia complicada en tanto que incluso los republicanos le hicieron preguntas difíciles y la confrontaron en algunas ocasiones, sino que además de los 3, ella podría ser tal vez la que tenga problemas para ser confirmada. Pero bueno, esto lo veremos en los siguientes días cuando se realice efectivamente la votación. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Mientras tanto, Estados Unidos refuerza la seguridad en su frontera sur como parte de las medidas enérgicas de la administración Trump contra la inmigración ilegal. Y es que el Departamento de Estado ha emitido la advertencia de viaje de más alto nivel para una región específica del noreste de México, cerca de McAllen y Brownsville, Texas. En medio de tiroteos, secuestros y otros delitos, el Departamento de Estado también advierte de la existencia de artefactos explosivos improvisados en las carreteras del Estado mexicano de Tamaulipas. El Estado de Tamaulipas ha emitido una advertencia para evitar mover o tocar artefactos explosivos improvisados que se han encontrado en la zona de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando y sus alrededores a lo largo de caminos de tierra y secundarios. Se lee en una advertencia de viaje del Departamento de Estado para Tamaulipas. Así nos vamos a una pausa comercial. Revelan los más recientes números del Producto Interno Bruto del país. Los detalles de esto y más al regreso, pero antes recuerde que ya puede ver Voz News y todos nuestros contenidos a través de su plataforma favorita. Vaya a Fire, Apple TV o Roku y búsquenos, ponga la palabra Voz y encontrará todo nuestro contenido. Y si aún no lo ha hecho, lo invitamos a descargar el app de Voz en su teléfono celular para que no se pierda las noticias y contenido exclusivo y sin censura que tenemos para usted. Lo mejor de todo es que es gratis, así que descárguela ya. Vamos a una breve pausa. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. Now we're looking at what we've had for 3.5 years and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes por The Star. El
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció 2.8% en 2024, apoyado en el gasto de los consumidores y del gobierno, según datos publicados este jueves por el Departamento de Comercio, que muestran una economía resiliente. La mayor economía del mundo tuvo en el último trimestre del año pasado una expansión anualizada de 2.3%, una cifra en sintonía con el consenso reunido por Briefing.com. El gasto de los consumidores, las inversiones y el gasto del gobierno estuvieron entre los factores que impulsaron ese crecimiento, según el Departamento de Comercio. El presidente panameño José Raúl Mulino descartó este jueves cualquier negociación con Estados Unidos sobre el Canal de Panamá en vísperas de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. Escuchemos parte de lo que dijo en rueda de prensa este día. En ese sentido, es clara la soberanía panameña sobre el canal. No existe discusión alguna sobre este tema. El alma de un país no está en discusión. Esta situación de David contra Goliat acontece desde los inicios de la civilización y tenemos la claridad que se trata de una circunstancia que será resuelta en el marco de la racionalidad, el diálogo, el respeto y el acompañamiento internacional. Mulino afirmó que no obstante hay temas comunes como migración y lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero que pueden ser tratados con Estados Unidos. Sobre el canal, muy difícil, imposible, insistió. Se tiene previsto que Marco Rubio emprenda el fin de semana su primer viaje al exterior como secretario de Estado, que lo llevará a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Y Brasil actuará con reciprocidad si Estados Unidos impone aranceles adicionales a sus productos, dijo este jueves el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. La balanza comercial entre Brasil y Estados Unidos fue de 80.900 millones de dólares en 2024, con un déficit de 250 millones para el lado brasileño, según cifras oficiales. El líder de izquierda aseguró que si su par estadounidense impone aranceles a productos brasileños, su país hará lo mismo con los productos que llegan desde Estados Unidos. Por otro lado, Lula calificó la decisión de Trump de reiterar a Estados Unidos del acuerdo, de retirar, mejor dicho, a Estados Unidos del Acuerdo de París y de la OMS de retroceso para la civilización humana. El movimiento terrorista Hamás empezó a liberar el día de hoy a un grupo de 8 rehenes, 3 israelíes y 5 tailandeses en el marco de la tregua en la Franja de Gaza con Israel, a cambio de excarcelar a más de 100 presos en Israel. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. Israel y Hamás iniciaron el jueves el tercer canje de rehenes y presos desde que comenzó la tregua en la Franja de Gaza el 19 de enero. La primera en ser liberada fue Agan Berger, una joven israelí de 20 años, capturada el 7 de octubre de 2023, cuando hacía su servicio militar cerca del enclave. Fue entregada por el movimiento islamista palestino a la Cruz Roja en Jabalia. Estas imágenes difundidas por el ejército israelí muestran el momento en que Berger se reúne luego con su familia. Poco después, el ejército informó que la Cruz Roja recibió a otros 2 rehenes israelíes y a 5 extranjeros, también liberados en la Franja de Gaza. A cambio, Israel tenía previsto excarcelar a 110 palestinos presos en sus cárceles, 32 de ellos condenados a cadena perpetua, según una ONG palestina. El sábado está prevista la liberación de otros 3 rehenes, todos hombres. En sus 2 primeras rondas, el acuerdo de alto el fuego ha permitido hasta ahora la liberación de 7 israelíes y 290 palestinos en 2 etapas, el 19 y el 25 de enero. La primera fase del pacto, estimada para durar 6 semanas, debe conducir al regreso de 33 rehenes, 8 de ellos fallecidos, y a la excarcelación de unos 1.900 palestinos. Por cierto, Israel rompió hoy sus vínculos con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos después de acusarla de encubrir a combatientes de Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.
La decisión de Israel fue respaldada por Estados Unidos, aunque criticada por las Naciones Unidas. La medida entró en vigor al día siguiente de que el Tribunal Supremo de Israel rechazara una solicitud de suspensión de las leyes aprobadas en octubre para poner fin a las actividades de la agencia. El quiebre de las relaciones entre Israel y la agencia llegaron a su punto más alto tras el ataque del movimiento terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel, con denuncias de que empleados de esa organización participaron en la acción. Y los dos astronautas de la NASA varados desde junio de 2024 realizaron hoy su primer paseo espacial juntos. La comandante Suni Williams y Butch Wilmore salieron a flote para realizar tareas de mantenimiento y limpiar el exterior de la estación en busca de cualquier microbio que pudiera seguir vivo tras despegar de la Tierra y escapar por los conductos de ventilación. La pareja esperaba quedarse solo una semana cuando llegaron a la estación espacial el pasado mes de junio, pero su cápsula Starliner de Boeing tuvo problemas que la NASA decidió devolverla vacía. Eso dejó a los dos pilotos de prueba, ambos capitanes retirados de la Marina, en órbita hasta que futuramente SpaceX pueda traerlos a casa. Eso no ocurrirá hasta finales de marzo o principios de abril. Y queremos, como siempre, agradecerle su apoyo. Recuerde que es muy importante que puedan suscribirse a nuestros canales de YouTube y Rumble, en donde pueden repetir nuestro noticiero, compartirlo. Y no solamente eso, sino ver todo el contenido que tenemos para ustedes. Vayan, suscríbanse, pongan la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un contenido nuevo. Recuerden que esto es la mejor manera de apoyar la labor que hacemos para ustedes aquí en Voz. Quédense, vamos a una breve pausa comercial, pero ya vienen nuestros analistas para hablar de esos temas que hacen titulares hoy. Como le hemos informado, el día de hoy el país se levantó con una terrible noticia luego de que un avión de pasajeros proveniente de Wichita, Kansas, estrellara contra un helicóptero militar sobre el río Potomac en la capital del país. Para analizar esta trágica situación están con nosotros el día de hoy Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. De verdad que han sido largas horas, hemos estado siguiendo esta noticia desde anoche, precisamente cuando ocurrió todo esto, y es terrible y hay muchos cuestionamientos en cómo se pudo dar una tragedia así. Quiero comenzar por preguntarles a Alfonso y Vanessa, ustedes que viven en Washington, D.C., ¿cómo se ha vivido esta noticia en la capital del país? Pues yo cuando faltaban unos minutos para que sucediera el accidente, justo estaba tomando un Uber, de hecho que yo pasé cerca cuando todas las sirenas empezaron a sonar, una cantidad de sirenas impresionantes. Obviamente yo no supe qué pasaba hasta que no llegué a casa, pero el rango del que yo podía escuchar las sirenas fue mucho, digamos, fue muy largo, es decir, creo que muy rápidamente, y muchos servicios llegaron al sitio muy rápidamente, porque además es un punto donde, claro, confluyen 3 estados, entonces creo que los servicios llegaron muy rápido. Por supuesto, el cubrimiento de las noticias muy rápido, la información muy rápida. Vimos a la secretaria de prensa del presidente Donald Trump en Fox tan solo minutos después de que se conociera la primera información. Entonces, creo que para todos los que están en D.C. por lo menos fue evidente que tanto la información como la presencia del gobierno, pero sobre todo la presencia de las autoridades y los organismos, sobre todo, que podían ayudar, pues llegó muy rápido al lugar. Alfonso. Sí, para mí realmente fue una noticia sorprendente, me causó shock. Este es el aeropuerto que yo regularmente uso, que la mayoría de las personas que viven en D.C. usan. Es un aeropuerto que es muy conveniente. Los otros 3 aeropuertos de la zona, BWI y Dulles, están más retirados de la ciudad, por eso la mayoría de las personas tratan de volar desde Reagan National. Es un aeropuerto de los más de los que más tráfico tiene, y hay que reconocer que el espacio aéreo en Washington está bastante restringido porque hay tantas oficinas gubernamentales y lugares gubernamentales importantes, la Casa Blanca, el Capitolio, etcétera. Entonces, pues hay mucho tráfico aéreo.
el espacio aéreo está muy monitoreado. Que esto suceda aquí, pues realmente choca. Es obviamente una pena y en este momento, pues poco a poco iremos recibiendo más información, pero obviamente tenemos que tener a las víctimas y a sus familias en nuestras oraciones. Pero yo creo que mucha gente que trabaja aquí, que vive aquí en D.C., pues quedó en shock porque, como te digo, es un aeropuerto que continuamente, al cual continuamente estamos yendo y vemos que es un aeropuerto donde está siempre muy ocupado y donde hay mucho tráfico. Por supuesto, hace apenas, de hecho, 10, 11 días lo utilizamos nosotros también para llegar allá el equipo de Voz y cubrir precisamente la toma de posesión del presidente Donald Trump. Una verdadera tragedia. Cada vez se van conociendo, evidentemente, un poco más de detalles. El presidente Donald Trump ofreció una rueda de prensa esta mañana lamentando la tragedia, ofreciendo sus condolencias a las familias de las víctimas, pero prometiendo también una investigación exhaustiva para dar con las causas. Quizá una de las cosas que más han llamado la atención dentro de esta conferencia de prensa es que él señaló que Biden había priorizado durante su administración su agenda política por encima de la seguridad. ¿A qué se refería Trump con esto, Orlando? Bueno, se refería a la contratación por cuotas y contratación por cuestiones que no tienen nada que ver con el mérito. Y esa es una realidad que hubo durante la administración Biden en cargos federales y en cargos federales sensibles, que por cierto ha tenido un impacto importante en tragedias. Tenemos que recordar lo que acaba de suceder hace unos pocos días en California con los incendios, etcétera, donde también este tema salió a relucir de una manera bastante preocupante. Obviamente que hay que hacer una investigación, hay muchos elementos que efectivamente son muy curiosos, sin intentar entrar obviamente en conspiraciones ni nada que pudiera alertar a la gente. La verdad es que hay que entender qué fue lo que ocurrió aquí. El New York Times publicaba más temprano que, por ejemplo, quien tenía en los controles, quien tenía que hacer esta responsabilidad lo estaba asumiendo solo cuando es una responsabilidad para dos personas. Yo no sé los detalles técnicos, pero lo cierto es que parece que no se cumplieron de alguna manera los estándares debidos para este tipo de tráfico aéreo, el que pudiera haber en Washington, en este aeropuerto en su momento. Así es, como lo señalas, hay varios reportes que señalan eso, que esta función de los operadores de controles del aeropuerto generalmente son dos personas a esa hora los que manejan esto y que solamente había una persona. Esa es una de las cosas que ha salido en esta investigación que está todavía en pasos muy preliminares. Ahora, vimos también a los secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y también al de Transporte, Duffy, vivir esta tragedia en sus primeras horas en el cargo. ¿Cómo crees que están manejando esta tragedia, Vanessa? Pues yo creo que en los dos casos, en los dos casos, pero bueno, en general, en todos los que hablaban, en el presidente también, vimos digamos, un llamado y un compromiso con los americanos y con las familias de las víctimas a que iban a encontrar lo más rápido posible las causas de este accidente. También vimos un llamado a la responsabilidad diciendo que aquellas personas que si hubo un error y aquellas personas que cometieron un error, pues que van a tener las consecuencias y que esto es un gobierno que sí va a hacer que la gente pague por las consecuencias de sus errores si es que hubo un error. Creo que eso quedó muy claro. También otra cosa que me pareció muy clara de esta rueda de prensa es, en cierto sentido, pues lo que ya estamos acostumbrados del presidente Trump, que es como esa, digamos, honestidad a la hora de hablar, si se quiere. Lo vimos anoche incluso decir que le parecía muy raro cuando había visto el video, que el helicóptero seguía derecho y bueno, mencionando que varias cosas le parecían raras. Y yo creo que al menos en diferentes temas, pero al menos muchos en DC por lo menos podrían estar de acuerdo en que es una cuestión muy rara. Es decir, he escuchado ya a varios expertos decir una y otra vez que ese corredor y que este aeropuerto pues es el aeropuerto más seguro del país, sino del mundo, por supuesto, por todos los vuelos importantes y por todos los lugares importantes que hay alrededor de este aeropuerto y que evidentemente no, pues que ya se sabe que quienes estaban manejando el helicóptero eran personas experimentadas, no eran personas de primera vez. Entonces
sí es muy raro y creo que eso también lo vimos. Yo creo que en cierta medida es algo que calma a la gente que veas a un gobierno igual reconociendo, ok, esto es raro porque todo el mundo está pensando lo mismo, es raro. Sí, yo de alguna manera coincido contigo, ¿no? Definitivamente hay mucha gente que no le gusta la manera de expresarse del presidente Trump, pero en el otro lado hay mucha gente que agradece que sea así de transparente, que si dice, esto está muy raro, hay que investigarlo, lo dice. Generalmente los políticos tratan de calmar y decir, no, todo está bien, llegaremos a las últimas consecuencias, pero no te dicen en realidad lo que están pensando. Y en este caso vemos un Trump que suelta lo que está pensando cómo va, aunque a mucha gente quizá le molesta. De hecho, vimos también en las primeras horas de esta cobertura, desafortunadamente, algunos periodistas e incluso también personas en Internet diciendo que Trump era responsable por haber despedido recientemente a empleados federales. ¿Tiene esto algún fundamento? Porque además, precisamente lo que Trump ha propuesto es despedir a quienes hayan sido contratados por raza o preferencias sexuales en lugar de por su capacidad de estar en estos cargos tan importantes. ¿Tienen estas declaraciones fundamento, Alfonso? Ninguna, es totalmente absurdo. Ataque de corte ideológico, político. Al final, algunos de ellos tuvieron que retirar esos mensajes de las redes sociales por lo absurdo que son. Pero yo creo que la administración está haciendo un buen trabajo en responder inmediatamente. Lo que quiere el pueblo americano es ver a sus líderes, a sus representantes inmediatamente dando la cara y siendo transparentes, aunque tengan poca información, haciéndola pública inmediatamente si pueden. Y yo creo que eso es lo que ha estado haciendo el presidente e hicieron los secretarios Hegseth y Duffy. Duffy anoche estuvo incluso en la primera conferencia de prensa dando la cara. Eso es importante. Y podemos hacer un contraste. Recuérdense la explosión de ese tren en Pensilvania, donde Joe Biden no visitó el pueblecito donde se llevó a cabo esa explosión. Incluso el secretario de Transportación, Pete Buttigieg, lo visitó días o semanas después. Yo creo que aquí la administración está dando la cara inmediatamente y yo creo que el pueblo lo agradece. Y hay dos hechos que mencionaron que sí son importantes. Primero, el presidente dijo esto no tenía que suceder y yo creo que eso se puede concluir y muchos expertos ya me están diciendo esto no debió haber sucedido. Y segundo, un punto importante que hizo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, es que hubo un error. Ya hay una aceptación. O sea, el gobierno diciendo, mira, esto fue un helicóptero militar, aquí hubo un error, lo vamos a investigar. Y tercero, lo otro muy importante, esta investigación no va a durar años, vamos a hacer una investigación que va a durar meses y ustedes van a tener toda la información. Yo creo que en ese sentido es importante. Lo último, sobre los comentarios de Trump sobre que el tema del reclutamiento por cuota o por diversidad pudo haber sido un factor. Hay que recalcar que sí, él lo mencionó, pero dijo que podía ser un factor. Ya tenemos artículos de prensa, incluso del New York Times, diciendo que el presidente dijo que eso había sido un factor. Él en ningún momento dijo eso. Él dijo que podía haber sido un factor y ahora veremos la investigación. Y si surge que es así, pues yo creo que va a haber mucha gente molesta. O sea, pudiera ser que sí, que contrata un controlador de tráfico aéreo que por su raza o por otras consideraciones y no por su capacidad. Y él sí tiene razón, que eso es un puesto tan sensible. Tiene que ser una persona sumamente capacitada y también de una estabilidad psicológica impresionante, porque imagínate, estás manejando vidas cuando estás manejando el movimiento de aviones y de helicópteros. No te puedes distraer por ningún segundo. Y precisamente quiero que escuchemos la audiencia de confirmación del nominado de Biden en 2023 para dirigir la Agencia Federal de Seguridad Aérea. Vamos a escuchar y luego lo comentamos. Mr. Washington, can you quickly tell me what airspace requires an ADS-B transponder? Not sure I can answer that question right now. That's okay. We'll just keep going. So that's a pretty important part. So what are the 6 types of special use airspace that protect this national security that appear on FAA charts? Sorry, Senator, I cannot answer that question. Okay. So what are the operational limitations of a pilot flying under basic med? Senator, I'm not a pilot, so... Bueno, aquí escuchamos, por si no lo recordaban, exactamente, por si no lo recordaban, este hombre, Philip Washington, ex CEO del aeropuerto de Denver, fue el nominado por Biden y el secretario Pete Buttigieg para dirigir la Agencia Federal de Aviación. Y después de esta audiencia que estamos viendo que ocurrió el 1 de marzo de 2023, en donde quedó
evidente ante todos que no sabía absolutamente nada de aviación. Él decide retirarse de la nominación y en su momento el secretario Buttigieg dijo que era terrible que los republicanos no hubieran querido confirmarlo. ¿Cómo ven esto y su opinión en 30 segundos antes de que nos vayamos a la pausa comercial? Porque yo creo que parte de esto es a lo que se está refiriendo ahora el presidente Donald Trump, el nominar a personas que no tienen el conocimiento necesario para este tipo de labores tan importantes. Comienzo contigo, Orlando. Bueno, ahí está. Es que la preocupación no es ni ofensiva, ni racista, ni nada que ver. Son hechos. Hay gente que estuvo en cargos muy sensibles sin tener los méritos para eso. Vanessa. Pues yo creo que evidentemente todos los americanos lo que quieren es unas contrataciones basadas en talento y esto no debería ser una cosa partidista. Y cerramos contigo, Alfonso, para irnos a la pausa. Hay mucha gente afroamericana, incluso gay, que son muy capacitados, pero este señor no lo era y por eso se retiró. Quizás el secretario Buttigieg, como dice Trump, tenía que haberse retirado también de la nominación para ser secretario de Transportación. Con esto nos vamos a la pausa. Quédese porque aún hay mucho más que analizar aquí en el panel de Voz News. El día de hoy se presentaron ante un grupo de senadores los nominados por Trump para formar parte de importantes agencias. En el caso de Kash Patel para dirigir el FBI, Tulsi Gabbard para dirigir el Comité de Inteligencia Nacional y el segundo día de audiencia para Robert Kennedy Jr., quien podría ser confirmado como secretario de Salud y Servicios Sociales. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto porque estuvieron bastante intensas estas audiencias. Vamos a comenzar con el segundo día de audiencia para Robert Kennedy Jr. ¿Qué les pareció? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que lo que vimos fue simplemente una repetición de lo de ayer, las mismas preguntas, las mismas respuestas, esta gente obsesionada acerca de que si va a prohibir o no va a prohibir. Y entre las tres audiencias, creo que esta fue ya la más calmada, pues precisamente por eso, porque fue la repetición de lo de ayer. Ahora, hubo un momento que a mí me llamó muchísimo la atención, un intercambio entre Robert Kennedy Jr. con Bernie Sanders sobre que Bernie Sanders recibió dinero de farmacéuticas. Vamos a escuchar este momento y luego lo comentamos. I'm going to make America healthier than other countries in the world right now. Will you guarantee do what every other major country does? It's a simple question. And by the way, Bernie, the problem of corruption is not just in the federal agencies, it's in Congress too. Almost all the members of this panel are accepting, including yourself, are accepting millions of dollars from the pharmaceutical industry. Oh, no, and no, protecting no, their interests. Oh, I thought that would come. No. Bueno, el senador Sanders dijo que no, pero Robert Kennedy Jr. continuó y le dijo específicamente que en 2020 él había recibido de un solo donador de farmacéutica $5 millones. Y ahí se excusó Bernie Sanders y dijo, bueno, 5 de 200, no de no sé cuántos, como diciendo una pequeña fracción. ¿Qué te parece esto? Y se lo dijo a la cara, Alfonso. Bueno, es muy interesante, pero Bernie inicialmente dijo que no había aceptado nada. Él dijo ni un níquel. Y entonces ahí es que Kennedy le dice, y lo llama Bernie por su nombre, no dice senador, le dice Bernie, en el 2020 tú fuiste el que más recibiste de la farmacéutica. O sea que realmente estaba predicando la moral en calzoncillos, como dicen en Puerto Rico. Mira, yo creo que las tres vistas fueron confrontacionales, obviamente por los demócratas, aunque debo decir que en el caso de Tulsi Gabbard también hubo republicanos que hicieron preguntas incisivas, difíciles para Tulsi Gabbard. Y aquí hay que reconocer que estos son los tres nominados más controversiales. Y es que los tres, de alguna manera, han retado el estamento, ya sea del Estado o de la economía. En el caso de RFK Jr., ha retado los intereses de los grandes productores de alimentos procesados y la farmacéutica. Orlando, ¿qué te llamó la atención en este caso de Robert F. Kennedy Jr.? Y más importante, ¿crees que va a ser confirmado? Sí, creo que va a ser confirmado. Lo que me pareció maravilloso es cómo genera una especie de histeria en la izquierda. Y vimos el caso de Elizabeth Warren
completamente fuera de sí, completamente descolocada, pegando gritos y alzando el brazo, porque supuestamente Robert Kennedy Jr. no la entendía, cuando claramente quien no entendía ahí era él, porque ella seguía preguntando que si él iba a recibir dinero de las farmacéuticas o cuando saliera del cargo, lo que sea, y precisamente él de lo que se siente orgulloso es que él no es una pieza de las farmacéuticas como son muchos en el Partido Demócrata. Entonces se das cuenta de que cuando no pueden convencer con argumentos, pierden por completo la razón y empiezan a pegar gritos y creen que así se van a imponer. Pero Robert Kennedy Jr. yo creo que lo hizo de una manera bastante calmada, bastante elocuente, creo que fue muy sensato, pues defendió su posición frente a las vacunas y defendió también su crítica y su escepticismo frente a las Orlando, ¿no te parece que al final incluso Bernie dijo que él no estaba satisfecho con muchas de las respuestas, pero que él dijo en inglés, I'm on the fence, o sea, como si estaba entre la espada y la pared, o sea que abriendo la puerta quizás a la posibilidad del mismo votar a favor de Kennedy? Sí, bueno, sí, es interesante, no me he dado cuenta. ¿Sabes que yo siento que lo dejó tan mal parado Robert F. Kennedy Jr. al exhibirlo? Porque él ni un níquel y después le sacó el desglose de lo que sí ha recibido de las farmacéuticas y lo dejó tan mal parado que no le queda otra. Y aquí la importancia que yo quiero resaltar para la gente que nos ve. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, porque nuestros legisladores simple y sencillamente tienen mucho que ver en las leyes, en aprobar, en cómo se aprueban o no ciertos medicamentos. El Departamento de Salud es quien toma todo esto y eso repercute en nuestra salud, como en esta etapa que vivimos en 2020 tan crucial que a todos nos afectó. Entonces, si hay un conflicto de interés porque nuestros legisladores reciban dinero de grandes compañías que fabrican estos medicamentos o farmacéuticos, imagínense nada más, en lugar de velar por nuestra salud, van a velar por los intereses de las farmacéuticas y eso es lo que Robert F. Kennedy Jr. está tratando de decir, ¿no? Y por eso vemos que muchos lo atacan. Así que creo que ha sido una de las más interesantes y una de las que más deberíamos interesarnos a los ciudadanos, ver lo que sucede con el Departamento de Salud. Vámonos a lo de Tulsi Gabbard. Ella tuvo una intensa audiencia de confirmación. ¿Qué se puede rescatar de esta audiencia? ¿Qué resaltarías tú, Vanessa? Bueno, que efectivamente no solo fue la audiencia más problemática, sino que ella es la que está en mayores problemas. Tal vez no consiga el apoyo ni siquiera del comité, y si no consigue el apoyo del comité, pues entonces la votación del Senado tendría que conseguir 60 votos y ahí se podría quedar. Que la vimos siendo, no sé si la palabra es atacada, pero bueno, interrogada de manera fuerte, incluso por republicanos, que por supuesto le preguntaron por sus viajes a Siria y a Rusia, le preguntaron por sus declaraciones sobre Snowden, y creo que fue una audiencia bastante complicada para ella y que deja muy claro que incluso los republicanos tienen algunas dudas sobre ella. Alfonso, para la gente que no ha seguido de cerca la trayectoria o la carrera de Tulsi Gabbard, ¿por qué se le cuestiona tanto? ¿Qué son? Platícanos un poco más sobre estos viajes, sobre sus declaraciones. ¿Qué es lo que hace que tenga un mayor escrutinio? Correcto. Primero que nada, experiencia, porque es verdad que para el puesto al que ha sido nominada, usualmente nominan a personas que tienen bastante experiencia en el sector de inteligencia. Ella solo ha servido, está en las Fuerzas Armadas, es una teniente coronel, y ha servido en el Congreso, pero eso es todo. Realmente no tiene una experiencia en el sector de la inteligencia y eso pues lo sacaron a relucir los demócratas. El otro tema es, como bien decía Vanessa, las declaraciones que ha hecho, que algunos piensan que ella hace eco de comentarios que hace el régimen ruso. Ella visitó Siria y se reunió con el exdictador Assad y que obviamente una persona que cuando estaba cuando controlaba el gobierno de Siria colaboraba con Israel para enviar armamentos a Hamas y Hezbollah, y en un momento ya incluso me parece que dijo que Assad no era nuestro enemigo. Pero como se defendió sobre eso, desafió al comité, porque ella dijo, bueno, es verdad, Assad ya no está en el poder, pero ahora tenemos un régimen que pudiera terminar siendo islamista y fundamentalista.
o sea que no deberíamos estar aplaudiendo el nuevo régimen. Por último, lo que llamó sí la atención es que se hicieron muchas preguntas sobre Snowden y se le preguntó si ella pensaba que Snowden era un traidor. Esa era su oportunidad para conectar con los senadores y ella dijo, él violó la ley, pero no dijo que era un traidor. Y eso llamó la atención incluso de algunos republicanos, lo que me hace pensar que ella está en la cuerda floja. Si se cuelga en el comité, entonces la decisión del líder, de John Thune, de llevarla al pleno del Senado, pero no está claro si prevalecería. Orlando, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo viste esta audiencia? Bueno, particularmente creo que Tulsi Gabbard, aunque reconozco, ella tiene algo muy importante y es una especie de independencia absoluta que la lleva a tomar posturas que pueden ser incómodas tanto un partido como para el otro. Lo ha hecho históricamente y esa independencia tiene mucho valor en términos humanos, pero yo creo que en la política, sobre todo en una administración, y que tienes que ser muy disciplinado con las posturas ideológicas y en política exterior de la administración, pudiera ser problemático. Ella fue demócrata hasta hace muy poco, pero es que no solamente es que fue demócrata, sino que ella fue muy crítica con la postura en política exterior del expresidente Trump, sobre todo frente a algunos regímenes autoritarios. Yo no dudo que Tulsi Gabbard sea una mujer clarísima, una mujer independiente. Queda claro, además, en la audiencia de hoy, que ha sido mega chequeada por el FBI, que ha sido mega chequeada por absolutamente todos y que no hay nada que la comprometa, pero eso no quiere decir que ella tenga cierta afinidad por enemigos naturales de Estados Unidos. Ahora, yo creo que Trump sabe eso muy bien. Si Trump la designó para el cargo, es por algo. Yo creo que es una decisión de los senadores, pero sin duda alguna, de todas las nominaciones de Trump, pudiera ser la única que esté en riesgo realmente. Bueno, hay que ver qué pasa y ver cuándo es que van precisamente a votar y ver, bueno, si se va, si la aprueban o no, como ustedes lo dicen. Rápidamente se nos está terminando el tiempo, pero tenemos una audiencia más que quiero que cada uno participe. Les voy a pedir su respuesta en 1 minuto a cada quien. Vimos la audiencia del candidato para dirigir el FBI, Kash Patel. Me voy contigo y tu minuto, Vanessa. ¿Qué te pareció? Pues creo que fue la que más me impresionó porque lo vi, creo que se le nota mucho su experiencia como abogado, con leyes, las respuestas, muy astuto al responder, muy cuidadoso. Se le nota que conoce la ley, insistiendo una y otra vez que él no iba a tener una lista negra, que él no iba a perseguir a opositores, que él simplemente lo que quería era despolitizar el FBI. Entonces, creo que dio ahí una buena clase de cómo responder ante una audiencia, no solo, digamos, en forma, que hemos visto buenas formas en todas las audiencias, pero sobre todo en ámbitos legales y en como los detalles de cómo responder de la manera adecuada. Alfonso. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, él demostró que tiene 16 años de experiencia en el gobierno. En un momento el senador de Vermont, demócrata, no Bernie, el otro, Walsh, creo que es, dijo que él también estaba impresionado con su carrera profesional. O sea, es una persona que tiene muchísima experiencia como abogado, en investigaciones, persiguiendo a grupos terroristas. Entonces, yo creo que demostró su capacidad. Sin embargo, fue curioso que se distanció del presidente Trump cuando le preguntaron sobre los indultos a los que participaron del 6 de enero. Él dijo que básicamente que los que cometieron violencia en ese día, pues que no tenían que haber sido indultados. O sea que fíjate que tuvo la valentía y la transparencia de decir que tenía una diferencia de criterio con el presidente Trump. Y Orlando, cerramos contigo. Bueno, eso último que dice Alfonso es muy importante. Kash Patel dejó claro durante su audiencia que su voluntad es someterse a la Constitución y que precisamente su única gran responsabilidad y gran meta va a ser despolitizar al FBI. Yo creo que si logra eso, es decir, si evita que el FBI o cualquier agencia de inteligencia pueda perseguir a quienes opinen cosas que son incómodas para el establishment o digan cosas que son incómodas para el establishment, yo creo que ya le habrá hecho un gran favor a la República. Mira, a mí me llamó rápidamente muchísimo la atención el comentario del senador Kennedy cuando le dijo, usted sabe que le han llamado que es un creador de teorías conspirativas, y él dice, sí, estoy consciente de eso. Entonces se queda pensando y le dice, yo creo que necesitamos a más personas con teorías conspirativas, porque de 37 usted lleva 37 contra 0, o sea, diciendo que él estaba correcto.
en muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, cuando señalaban a la campaña de Donald Trump de tener una colusión con el gobierno ruso, ¿no? Y después otras cosas más, incluyendo lo de la laptop de Hunter Biden, que al final de cuentas sabemos que era realidad. Así que una audiencia muy interesante. Pues vamos a ver los resultados, a quienes confirman y a quienes no, como siempre. Y mientras tanto, un gustazo tenerlos conmigo en el panel de voz. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y muchísimas gracias a usted por su sintonía. Antes de despedirnos, queremos recordarle que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia y, por supuesto, seguirnos aquí en las redes sociales. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.